hoy son diferentes métodos en la kinesiología aplicada que usan el test muscular. Y el test muscular, y por eso, no sé, es como chévere tener tantas personas escuchando. Es una herramienta, la verdad, tremenda, muy poca conocida todavía. Me imagino que ustedes escucharon, pero que realmente como que la gente aprenda a usarlo es todavía poco, pero es una herramienta que creo que todavía ni siquiera los kinesiólogos que trabajamos con el test muscular tenemos como toda la dimensión a lo que nos puede ayudar en la salud. Porque, por ejemplo, el test entonces funciona, yo puedo preguntar verbalmente, haciendo un diagnóstico de qué es mi trauma, con quién fui. Fui con el padre, con la madre, con el vecino. Entonces, cuando, digamos, yo tengo un problema con mi padre porque me pegó, yo digo padre, entonces el sistema muscular afloja y un músculo me va a indicar. En este caso ahora les enseño el deltoideo anterior. Yo puedo testear el deltoideo anterior. Uy, hay mucho ruido. Uy, ya. Como para preguntar qué pasó en mi vida y con quién es el trauma. Entonces el test me va a indicar. El test funciona un poco así como radiestesia, como un péndulo, hay diferentes péndulos, pero es mucho más accesible, es mucho más fácil de aprender y mucho más seguro porque el cuerpo no miente. Entonces el cuerpo tiene como reacción básicamente lo que me fortalece y así al músculo, o que me afloja porque me asusta o mi sistema reacciona débil frente a algo que no me hace bien. Entonces, el test muscular es un diagnóstico tanto a lo que me pasó o cómo puedo trabajar a una persona, por ejemplo, con este método, o hago tapping, o uso un Touch for Health, o hasta como hay médicos que hoy aprenden todo un método de la kinesiología aplicada que ponen, ustedes capaz saben que todas las enfermedades hoy se puede transferir a un agua la frecuencia. Entonces, en esas frecuencias, en inglés se dice test set. Yo tengo como un montón de diferentes botellas con frecuencias y eso puedo poner sobre el timo y entonces testear. Entonces esas frecuencias me van a indicar qué enfermedad tiene la persona. O yo pongo test set, lo mismo, con hierbas, con homeopatía, con otros medicamentos que quiero chequear si esto realmente ayuda. Entonces, si mi sistema está flojo, el sistema muscular, y yo, por ejemplo, pongo un suplemento, una medicación, una homeopatía sobre el timo, entonces el cuerpo me va a indicar, esto es bueno. En ese sentido, el test muscular se convierte en una confirmación o una herramienta que me dirige en detalles o en grande qué pasó con la persona, qué tiene y también cómo le puedo ayudar. No sé, eso es como una introducción. Entonces es un test de diagnóstico, ¿no? Para luego ver qué terapia es la que vamos a aplicar. Exactamente, ya. Sí. Entonces, el test me dirige, no es una forma de curación, obviamente. Ya. Pero como diagnóstico es como muy sencillo de aprender y muy cierto y es una tremenda ayuda porque más allá de lo que estudié puedo chequear con la persona directamente si lo que pienso o lo que me parece es como un buen camino. En NICE, por ejemplo, tal vez una frase más, NICE es Neuronal Integration and Control by Erickson, o como tú dijiste, integración y control neural de Erickson, una terapia que yo más uso en el consultorio o también enseño en seminarios. Allá eso es también un trabajo muy físico, entonces yo puedo ver, ¿cómo se dice? Cada intervención chequeo
en cuál lado del cuerpo trabajo cuál cosa. Entonces el test me da flojo donde hay un tema que hay que corregir. Lo corrijo y después chequeo. Eso sería como el test muscular en mi caso. Ya, nosotros tenemos un poco más de 600 músculos en el Gracias. cuerpo humano. Ya. Entonces, ¿cómo inicias el test? Tú ya sabes por qué parte iniciar. ¿Cómo es más o menos el test y cuánto tiempo toma en ir realizándolo? Es un momento, es una pregunta. Por ejemplo, una persona, una mujer de 25 años viene y tiene una depresión. Entonces yo, por ejemplo, podría testear. Esta persona, el tema de ella es de la infancia, no. Es de su adolescencia, sí. Es un tema que pasó dentro de la familia, no. Es un tema que pasó con las amistades, sí. Así puedo comenzar a averiguar la historia más allá de lo que ella me cuenta y así como su sistema, su físico me da respuestas. Y eso, Entonces es al instante. muy bien. Y como vemos, estamos ahí trabajando integralmente, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu es lo que podemos ver a través del test muscular. Luego de realizado esto, nosotros vamos a ver qué terapia es la que podemos realizar. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito acerca de LTE. Ya. Bueno, LTE es, por ejemplo, ahora ya llegamos a las terapias que curan o que ayudan ahora a solucionar. Digamos, hablamos de esa chica que tiene depresiones. Digamos, en este caso normalmente trabajo con NICE, pero lo que hoy quiso contar, unos puntos muy interesantes, esos son reflejos de neurovasculares, se llaman. Estos fueron encontrados también ya hace más de 60 años de un doctor Bennett. Y él hizo un estudio tremendo científico sobre el cerebro, sobre cómo él, por ejemplo, puso en la sangre un contraste y con rayos X, él comenzó a averiguar, si yo toco ciertos puntos en la cabeza, ¿qué pasa? Y dejó un patrimonio tan tremendo. Él estudió eso, no sé, yo creo que más que 10 años y lastimosamente en esa época no se sabía que dañinos son los rayos X. Entonces él murió de tanto investigación sobre el cerebro, pero su testimonio es tremendo porque lo que encontró, yo me imagino que hablamos aquí entre terapeutas o entre gente de salud, entonces ustedes Sí, seguramente la saben mayoría que sí, naturópatas. no es cierto, ya. Entonces sabemos todo que el cerebro tiene como compartamentos que trabajan en relación a un órgano o en relación a un sistema fisiológico. Entonces el doctor Bennett encontró que estos puntos de reflejo neurovascular quiere decir, yo toco ciertas áreas con los dedos, entonces se prenden las áreas en el cerebro. Y si se prende el área donde yo toco, digamos dentro del cerebro, se prende o se comienza a dar como un reflejo o un empujo a un cierto órgano. Entonces, eso tal vez poniendo otra cosa que también es muy interesante, que funciona, que los dedos tienen electricidad. Entonces, al tocar también como, por eso también movemos como, hacemos circuitos que hacen correr la electricidad. Por ejemplo, los pulgares tienen más y menos, y los dedos tienen más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Entonces, a través de tocar directamente la cabeza, yo prendo áreas y eso de vuelta como reflejo prende un órgano, por ejemplo. Ahora, lo que es muy interesante y allá mucho más en detalle está mi charla del 21 de julio que tenía con ustedes, pero
volviendo a uno de los temas que hablé en este momento, es hablando del sistema límbico. El sistema límbico es lo que maneja el subconsciente, y el subconsciente es el 97% digamos, de la conciencia. Solamente el 3% es conciencia, que digamos realmente tenemos acuerdo. El sistema límbico es un programa que está para nuestra supervivencia. Y este se divide en 4 reflejos de supervivencia. El primero es lucha-huida, y si se prende nuestra alerta, el estrés o lucha-huida, los otros 3 se apagan. Entonces, todo el tracto intestinal no funciona bien, nuestros órganos de reproducción no trabajan bien, y muy importante, el sistema inmunológico no trabaja bien. Pero, y aquí poco a poco llegamos a esos puntos de LTE, también el lóbulo frontal, yo los llamo como la sede del ser humano, porque cuando no hay alerta, se prende el lóbulo frontal. Si está prendido el lóbulo frontal y realmente estoy tranquila y no hay estrés, si mi alerta no está prendida, mi lóbulo frontal siempre piensa bien, siempre está tranquilo. Confío en mí, en la vida, confío en Dios, estoy feliz, siento bienestar. Si hay un problema, y nuestra vida diariamente son varios problemas, pero no me sacan de los zapatos, digamos, le quiero un eje, siempre soy muy creativo. Por ejemplo, si estoy muy bien, no me basta que yo sola estoy en la casa y estoy bien, necesito como que todo mi ser sea de apoyo para la comunidad o para otros. Quiero decir, si la persona que es una persona alegre siempre quiere dar. Entonces yo, por ejemplo, algo muy global, yo quiero escoger una carrera por misión o por talento y no por plata. Tal vez mis padres dicen, bueno, tienes que ser abogado porque de esa manera vas a ser rico. Y tal vez yo quiero ser artista o quiero ser enfermera o, bueno, un poco en esa dirección. Quiere decir, tenemos un lóbulo frontal que yo los llamo sede del ser humano, porque si realmente estamos tranquilos, se prende el lóbulo frontal. Pero, ahora es el gran pero, si se prende la alerta, hay un cambio en todo mi ser, y mis pensamientos cambian. Yo pienso que todavía pienso, y de alguna manera pienso yo, pero los pensamientos del estrés son diferentes. Y al mando del sistema límbico está la amígdala. No esta amígdala, obviamente, ustedes saben que son 2 glándulas en el cerebro. Esta amígdala es un programa, no es una conciencia. Este programa está a mano de mantenerme vivo, entonces es muy egoísta. Entonces, si se prende la alerta, comienzo a pensar diferente, como interfiere a mi paz otros pensamientos, y comienzo a pensar yo. ¿Cómo me zafo yo? ¿Cómo hago la plata yo? Y es como yo, y atrás el resto del mundo ni me importa. Capaz mi familia, pero el resto de ley no. Entonces, por ejemplo, en un caso extremo, necesitamos el estrés, necesitamos la amígdala porque nos salva vida. Por ejemplo, una noche estoy jugando con una amiga cartas, y de pronto como ella salta de la mesa y corre atrás de mí y sale de la casa. Y después, algunos minutos, vuelve y yo digo, pero ¿qué pasó? Y cuando ella vuelve me dice que había un temblor. Es mi mejor amiga. ¿Ustedes creen que me avisó? No me avisó, no me dijo. Entonces el programa de la amígdala es muy egoísta. No ve a otro, no existe en ese momento otra persona. Eso es un extremo, y obviamente como hay diferencias, pero se puede decir, y eso es lo que les cuento, no es una filosofía mía o de alguien, eso es ciencia. Si se prende el lóbulo frontal, si se prende la alerta, mi programa de estrés, mi lóbulo frontal se apaga. ¿Ya? Entonces ahora, como doy, la prioridad va a la supervivencia. Entonces, volvemos al Dr. Bennett, que inventó esos puntos de reflejo neurovascular. Y eso ya es algo que hasta para la autocuración o en su consultorio o en cualquier situación personal se puede usar.
Hay dos puntos acá, yo los llamo los cachos, es como entre los sienes y el pelo. Allá mucha gente tiene como dos bolitas, como dos cachos. Yo les puedo tocar con dos dedos, o les puedo tocar con el pulgar o dos dedos, o les podría tocar con toda mi mano y también podría tocar con mi mano atrás. De esta manera yo prendo el lóbulo frontal. Y estos son puntos súper, tal vez los más fuertes neurovasculares, porque cuando, por ejemplo, una persona tiene un shock por una mala noticia o tenía un accidente y está como traumado, yo puedo poner mis manos de esa manera y de una como se tranquiliza. Se tranquiliza porque si se prende el lóbulo frontal, el sistema de alerta tiene que bajar. No sé si me siguen, ¿ya? Sí, Jadicha, justo respecto a esto, tenemos unas preguntas también y yo tengo ahí algunas dudas. ¿Ya? Era bueno, gracias, ahí pueden mandarnos las preguntas al chat y gracias por los comentarios también. María Teresa Ayala pregunta respecto al test. ¿Cómo iniciamos la conexión con el paciente para hacer el test de diagnóstico muscular? Bueno, se puede testear a una persona sentada, parada o sobre la camilla. Mi trabajo normalmente es sobre la camilla y de una. Es como le pido que se acuesta y tomo un brazo y comienzo a testear. Entonces no se necesita ninguna preparación. Ya, y yo quería saber si la persona tiene que creer para poder hacer esta terapia o eso no importa. Y bueno, estas terapias son terapias que se tienen que hacer en forma presencial, ¿no? Eso sí, el test muscular obviamente es presencial. Y la persona, es buena pregunta porque esto es la típica pregunta de una persona que escucha lo que es la kinesiología aplicada o el test muscular. Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver lo que piensa la persona, porque el test muscular está en relación a todo el sistema del cuerpo y no a lo que creo o no. Entonces, la gente normalmente se sorprende cómo funciona. Entonces ahí, el que no creía después va a ver que sí Sí, tiene buenos porque resultados. exactamente, es un poco decir, nosotros podemos mentir, nosotros podemos fingir. Yo puedo decir que estoy súper bien y no estoy bien, o puedo decir estoy mal, pero el cuerpo me dice que estoy muy bien. O yo puedo decir que mucha gente cree que nuestros problemas actuales son lo que realmente nos dejan en desequilibrio, pero a veces el test me indica, o normalmente es que el origen de mi problemática es una acumulación de traumas de mi pasado, normalmente de la infancia ya comienza todo. Entonces, por ejemplo, volvemos a un ejemplo de esa chica de 25 años. Ella viene al consultorio y dice, bueno, mi problema es que me dejó mi novio y él me trató mal y por eso ahora estoy mal, tengo depresión. Ella piensa que el tema es él, lo actual, pero el test tal vez me indica, o ya casi por estar seguro, que son temas del pasado. Entonces, allá como, digamos, su problema obviamente es real, pero es tipo la última gota. El test tal vez me indica que su problemática son otras del pasado. Entonces no se necesita creer. Ya, muy bien. Fausto Contero nos pregunta, ¿los puntos para LTE están solo en la cabeza? LTE son estos puntos y esos son los puntos tal vez más importantes del Dr. Bennett, puntos de reflejos neurovasculares. Estos puntos, por ejemplo, también van directamente, estos puntos no solamente son LTE, pero también trabajan temas del estómago. Entonces, si yo toco estos puntos, si yo, por ejemplo, tengo ansiedad y mi estómago por eso reacciona a esa ansiedad y tal vez tengo acidez o malestar, entonces estos puntos tienen una influencia a la circulación del estómago.
porque eso es la relación, eso es el trabajo que hizo ese doctor Bennett. Digamos, sus estudios llegaron a eso. Pero no solamente físico, estos puntos también, si el estómago está afectado, también puede ser energético o las emociones que tienen están en relación al estómago, que muchas veces son temas un poco de ansiedad sobre el futuro. ¿Cómo va a ser mi futuro? Me inquieta mi futuro, la pandemia, la economía o mi matrimonio o mis hijos. Entonces, si yo tengo temas del futuro, muchas veces mi estómago está tipo afectado. Entonces, LTE, esos puntos, hoy las llamo LTE, y con estos ya se puede hacer todo un trabajo. Yo les cuento, por ejemplo, si quieren, un ejemplo de mi propia persona. No sé si les gusta escuchar. Sí, cuéntanos. ¿Ya? Bueno, yo vivo muchos años en el Ecuador con grandes interrupciones, pero hace 30, no tanto, hace 25 años, digamos, estuve en Ecuador y tengo un hijo que estaba chiquito en esa época y un día quiero volver a Alemania. 5 años no volví a Alemania. Entonces estaba en una situación difícil aquí en el Ecuador y solamente quiso salir del país. Y hasta pensando que nunca más vuelvo porque estaba un poco en una situación difícil. Bueno, en esa época el aeropuerto de Quito estaba todavía en Quito mismo y bueno, o sea, se tenía que caminar a pie hacia el avión, no sé si se acuerdan. Bueno, entonces vamos al avión y yo, como digo, 5 años que no volví a ver mi familia y mi hijo ya corre al avión y yo atrás y de pronto sentí como que eso es una sensación que nunca tenía antes y nunca después tampoco, es que mis piernas no quisieron avanzar al avión, quisieron volver. Era súper raro. Entonces era como yo estaba dividida, mis piernas no quisieron seguir caminando. Y allá yo digo, me forcé, yo digo a este avión, sea como sea, yo entro ahora. Bueno, entramos al avión y después hora y media, todo fuera de vuelta, encontraron una falla técnica. Estamos 3 horas en la sala de espera, nos hacen entrar de vuelta al avión y ustedes saben, tal vez si se acuerdan que los aviones en esa época salieron normalmente sobre mitad del mundo. Este día sale como al revés, sale sobre Quito. Entonces estoy en la ventana y miro las Shires abajo, el Parque de la Carolina, y el avión en un momento no sube. Es como se cae como 3 veces. Todo el avión se quedó un muro y a mí me entró, ni siquiera pánico, me entró terror. No pude hablar más, me salieron lágrimas hasta Alemania. Llegué a Ámsterdam y allá llamé a mi mamá, con suerte, como ella es un poco una maga también, y me hizo un trabajo de lejos, porque yo en ese momento sentí que nunca más en mi vida entro en un avión. Tenía tanto miedo, tanto pánico, era horrible y estaba como totalmente mal. Bueno, entonces mi vida como alemana en el Ecuador es volar. Mi trabajo en esa época era volar dentro del Ecuador. Entonces era un gran problema. Y volví a volar, pero muchas veces hasta llorando del miedo, no aguantaba. Y si el avión un poco, que es normal, ¿no? En una turbulencia comenzó a ser así, yo ya estaba deshecho. Horrible. Normalmente hay 2 posibilidades. O la gente nunca más vuela, o la gente tiene que hacer como un trabajo psicológico en un simulador de avión de horas y muy costosos, de miles de dólares tal vez, como para salir de ese estado. Bueno, mi mamá, y así actualmente llegué a la kinesiología aplicada yo, ella, su mejor amiga era kinesióloga. Entonces mi mamá un día me pidió ir allá, entonces, o me invitó más bien, entonces me fui y en 1 hora, solamente con estos puntos. Esto era una terapeuta o una kinesióloga también como muy entrenada, de un título como muy alto, con mucho estudio. Entonces no era así nomás, pero ella me preguntó con cuál método me cura y cómo me cura. Entonces en una sesión de 1 hora, ella puso como manos a esto y me hizo revivir la situación en el avión. Se me fue el miedo
en una hora que costó en esa época 40 euros. En 40 euros yo me zafé de eso. Me quedé tan loca con esa intervención a mi propia persona que eso me convenció. En ese momento no sabía que voy a ser kinesióloga yo misma, pero después comencé los estudios. Entonces, LTE se puede trabajar también ya como una gran curación. Entonces, es más allá que el test muscular. El test muscular no es una curación. El test muscular es mi diagnóstico. Es una herramienta de darme dirección, de hacerme entender qué pasa con la persona, con qué edad y cómo la curo. Pero LTE, esos puntos ya pueden ser curación. Entonces, esto funciona una vez más. Si yo topo esos puntos, el área atrás, que en ese caso es el lóbulo frontal. Si el lóbulo frontal se prende, la alerta tiene que bajar. Si se prende la alerta, el lóbulo frontal tipo se apaga. Y esto no es algo que inventa un kinesiólogo, eso es ciencia. Khadija, no sé si en este momento tú nos puedes enseñar algún punto que podamos aplicar cuando estamos tensos en nosotros o podamos hacer, no sé si podemos un ratito hacer la práctica esta, ¿nos podrías mostrar? Por eso digo, eso es como tipo, Hacemos, normalmente es parte. hacemos todos entonces este Podemos rato. un momento como cerrar los Hagamos ojos y entonces. tocar esto. Sí se siente, sí, tranquilidad. ¿Y esto podemos hacer nosotros en nuestro día a día? Exactamente, Oh, esos son puntos que nos pueden ayudar a nosotros mismos. Por ejemplo, tengo una entrevista de un trabajo muy importante o un examen, o tengo que hablar en público, o me encuentro de vuelta con una persona que había pelea antes y estoy nerviosa o inquieta. Entonces, esos puntos como ayudan un montón. Entonces, como digo, yo puedo trabajar temas del pasado con estos puntos, temas actuales de este momento, mi inquietud o mis nervios que siento en este momento, o también temas del futuro. Entonces, esos son puntos muy poderosos, tal vez los más poderosos de los neurovasculares encontrados del doctor Bennett. tenemos una pregunta de Verónica León. Dice, ¿qué es exactamente lo que sientes en tus manos cuando estás testeando? Dice, ¿hay relajación del músculo o hay una tensión del músculo? Bueno, si la respuesta es un bien, digamos, o digamos que todo está bien, el músculo es muy fácil para la persona mantener. Entonces, digamos, si pongo full fuerte, full fuerza, yo obviamente puedo bajar un brazo, pero si testeo y trato de encontrar la fuerza del otro, es como muy agradable para los dos, tanto para la persona mantener mi presión como para mí presionar. Ahora, si el músculo, si hay un tema que me afecta, sea como un medicamento o una información o una enfermedad, entonces si hablo de esto, el músculo, la persona no puede mantener mi presión y la presión no es demasiado, es como suave, pero tampoco tan suave como una caricia. Sí, un poco, obviamente intento a bajar el brazo. Gracias. Hay algunos comentarios o preguntas relacionadas. Dice que a algunas personas se les ve más los cachos, a otras menos. Y también preguntan si qué mano tiene que ir adelante, cuál atrás. No, eso no importa, ¿ya? Entonces yo tengo diferentes formas. Yo podía tocar esos puntos así.
Es mejor con dos dedos, o con el pulgar y dos dedos, o con los dos pulgares, o con toda mi mano, porque esto hace neutro. Yo les conté que hay electricidad, entonces en ese sentido como doy un neutro, también podría tocar de esta manera, o uso toda la mano. Entonces es como, no sé si ven así, como entre cejas, se dice, ¿no? Entre cejas y mi pelo, normalmente un poco más a esa altura uno siente como que, yo siempre digo, bueno, si uno se imagina dónde salen cachos adelante, serían esos los puntos. Eh, Aquí tenemos una pregunta de John Parra. Dice, ¿qué es para tratar depresión o ansiedad? Se necesita tener confirmado, se necesita tener el diagnóstico que tenga eso. Uy, perdón, pero no entiendo muy bien la pregunta. Dice, para tratar a una persona con ansiedad, depresión o algún trastorno psicológico, debe tener el paciente un diagnóstico confirmado de esta patología por un profesional de la salud mental, o nosotros podemos diagnosticar estas patologías y tratarlas. La verdad es como eso es un métier en cual no me meto tanto. Normalmente la gente ya viene con un diagnóstico o yo me doy cuenta que tiene una depresión o la persona dice que es muy ansiosa. Pero en el trabajo normalmente, digamos, todo lo que concierne la kinesiología aplicada, em, digamos, en el consultorio un poco yo por lo menos trabajo de esa manera que son como varias sesiones para encontrar el origen. Y como expliqué como más en profundo en esa charla del 21 de julio, es como cada persona tiene una capacidad de manejar estrés, ¿ya? Con eso nacemos. Pero después como nuestros temas, a veces violencia o abusos o pérdida de familiares o accidentes o algunos temas nos pueden captar la capacidad de manejar estrés. Esto hace que llego a cierta edad, normalmente somos más a partir de 25, 30 tal vez, pero también mucha gente antes, pero digamos, llegamos cuando hay un tema, cuando ya hay depresión, ansiedad o lo que sea, o cosas físicas, entonces yo sé que llegó la última gota y duro que la depresión de ahora es solamente, o no, no duro, yo sé más bien que la última gota llegó, por eso la persona comienza a fallar. Entonces, en mi caso yo trabajo no un tema, yo veo hacia atrás y limpiamos todos los plomazos de cada persona, que cada persona tiene como su lista o sus temas muy diferentes que a la otra, y se limpia emocionalmente todo esto. Eso hace que baja la alerta y hay autocuración. Y no sé si más o menos pude explicar. Entonces no me siento, o tampoco ni siquiera es mi anhelo de dar diagnósticos en ese sentido. Casi hasta les cuento que en mi caso o en mi forma de trabajar me da igual que trae la persona. Si una persona está afectada con trastornos mentales o con síntomas físicos, yo sé que llegó la última gota y hay que ver los plomazos. Y me da igual qué son. No hay prioridad, no ¿cómo digo? De exactamente saber, ni tanto eso me interesa, porque si bajo la alerta, el sistema inmunológico, igual como con el lóbulo frontal, se prende. El sistema inmunológico hace dos cosas y casi se podría decir que no las hace junto. O me provee las hormonas de estrés que son adrenalina y no adrenalina, o me cura. Quiere decir, si hay mucho estrés, y eso es la enfermedad que en realidad todo el mundo tiene, es estrés constante. Si se prende mi estrés constante, el sistema inmunológico comienza a agotarse porque hace hormonas de estrés y no me cura bien.
por eso nos enfermamos. Y el lóbulo frontal se apaga, entonces no encuentro solución. Y allá entra la depresión. No sé si me cachan. ¿Sí? Sí, tenemos otra pregunta. ¿El test se puede hacer uno mismo? Se podía autotestear y hoy también quiso como indicarlo, pero eso hay un poco que aprender. Hay que darse como un poco de chance. Algunos capaz son más rápido, otros son menos rápido. Por ejemplo, para el autotest, no sé si ustedes han estado con un homeópata, ellos fueron casi los primeros en traer la kinesiología y el test muscular. Ellos escogieron tal vez por su estudio como han dicho, bueno, esos son los tres remedios que podían ayudar a mí, por ejemplo. Y me dan la botella en la mano y tratan de sacar. Entonces, si ellos no pueden sacar porque tengo fuerza, eso es testear este músculo que se llama opponens pollicis, ¿ya? Es un músculo aquí en el dedo. Entonces, si este está fuerte, yo agarro la botella y el médico no puede sacar. Entonces, el médico sabe, esto es lo que me fortalece. Eso sería, por ejemplo, un autotest. También hay gente que testea el delto ideo anterior, entonces yo puedo preguntar, mi nombre es Adicha, está agradablemente fuerte, sin tensión, sin un exceso de fuerza. Yo puedo preguntar, mi nombre es Sabine, y simplemente como sede. Entonces yo puedo preguntar, bueno, no sé, no estoy bien del estómago. Es bueno para mí hacer una dieta tal vez sin lácteos un tiempo, sí. Es bueno hacer una dieta sin harinas blancas, no es necesario, ¿me entiende? Así como podía auto testearme. Hay otro músculo que es un poco a ver, así, este músculo, ya, que cede así. Entonces hay diferentes, en el fondo se podía testear todos los músculos que tenemos en el cuerpo, pero hay obviamente músculos que son dentro del cuerpo que es muy difícil de testear. Entonces normalmente el kinesiólogo busca músculos que son fáciles de testear. Entonces sí, hay gente que aprendió muy bien de usarlo y yo también, yo por ejemplo uso de esta manera el test. Entonces, estos, por ejemplo, aprieto y si es un no, como no puedo apretar, es como se resbala o la sensación es diferente. Por ejemplo, hay también un estado físico o de los músculos que puede pasar, que no pasa, que pasa poco, pero sí podría pasar, es que la persona es tan estresada que tipo se congela. Entonces el test se hace un poco complicado. Es Sí, como es tan nosotros tenso, sí utilizamos, sí ¿ya? testeamos de esta Ya, o de manera. esta manera. Yo no sé cómo se ve. Ajá, Yo lo puedo pero abrir, es sí, así, sí, ¿ya? o sea, Entonces no yo por ejemplo, autotesteamos, sino para hacer ya, con los bueno, pacientes. Ajá. por Ya. ejemplo, a veces testeo, y esto me gusta porque nadie se da cuenta. Yo puedo estar sentado en el restaurante, o puedo estar en el supermercado, o con gente, o también a veces si la paciente está llega como en un estado tan mal, yo por último podía tocarla y testear a ella con esto, ¿ya? Entonces, sí, de ley el test muscular es también se puede usar autotest. Hay tal vez un pequeño pero que siempre digo, tanto en la autocuración o en las personas que se quieren autoterapiar o usar también el test, es que a veces el tema es si es algo entre pollo o pescado o carne roja, si es un remedio, el TX o la pastilla tal vez todavía es fácil, pero si yo trato como ir a lo profundo de mi ser a curar un tema muy fuerte, bien puede ser que nos autoengañamos, nos automentimos. Entonces, el test muscular también hay que aprenderlo de verdad para poder confiar en este test bien. Sí, bueno, nuestros estudiantes dentro de la carrera de naturopatía aprenden
Urine Ah, qué test. bueno. Ajá, entonces justo así testeamos qué terapia o qué medicamento es que va. Ah, mira, qué Ajá, chévere. Ah, no sabía. sí, Entonces, ajá, sí, fue sí, toda sí, una nosotros, entrevista. nosotros sí, siempre Sí, conocen. utilizamos, ajá. No sé si podemos ahora hablar un poquito del tapping. Ya. Al tapping, un poco, entonces me imagino, ese también conocemos. Hay personas muy interesantes que han hecho métodos muy grandes de tapping. Yo dentro de mi carrera había, o digamos, mi profesor, mi maestro era el doctor Fred Gallo, que yo creo que tiene origen de algún país español, pero vive en los Estados Unidos. Entonces, él contó, él es psicólogo, él contó que él llegó al tapping también ya hace 60 años y entonces él, por ejemplo, tenía una mujer que fue violada y que 2 años era su paciente y cada vez que vino una hora hablaron de esto y se deshizo la persona o esta mujer y se fue y la verdad él tenía que admitir que no la curó. Entonces, un día él llegó al tapping y yo eso sí sé que por lo menos fui uno de los primeros investigadores con el tapping. Entonces, él en ese momento estaba con el tapping sobre los meridianos, normalmente puntos de acupuntura, se hace como un golpeteo y él hizo un tapping con ella. Ah, entonces él aprendió y esa mujer volvió. Entonces él dijo, mira, cuéntame de vuelta todo, pero mientras me cuentas, tú das tapping en ciertos puntos alrededor de los ojos, que sobre todo tienen que ver con, o en ese caso eran puntos que creo que de vejiga, de miedo. Entonces ella hizo ese tapping y le contó de vuelta la historia y en un momento dijo, mira, doctor Gallo, ya en ese momento siento que hasta aquí llegué con mi historia, ya no me importa absolutamente nada, yo voy a seguir mi vida ahora y nunca más veo atrás. Y se fue y nunca más volvió. Entonces para él fue como un testimonio espectacular. Y él investigó mucho, capaz ustedes conocen el tapping. Entonces hay secuencias como los puntos de él, hay una secuencia que se llama Naem, que es como entre las cejas, sobre el labio, bajo el labio, sobre el timo, y después como una vuelta tocando triple calentador, 3 creo que es. Entonces con los ojos, y él cura a la gente completamente de una sensación mal. Si por ejemplo vivo un estrés de una pelea y me siento impotencia. Entonces, esta impotencia, mientras yo pienso en esa emoción mal, digamos, o en esa sensación negativa, mientras tapo ciertos puntos en la mano o sobre el cuerpo, o sobre los puntos de acupuntura sobre todo, entonces se me transforma o se me limpia completamente la emoción. Y pero también esto no voy a enseñar, eso son partes también de mis cursos y capaz ustedes ya en su carrera también aprendieron, entonces no voy a entrar muy al detalle, pero lo que más uso yo, y eso tal vez es el punto interesante hoy de hablar de tapping, es que él, no sé hasta qué punto eso saben, pero hay un sistema que la psicología los llama autosabotaje, autosabotaje. Entonces, esto, por ejemplo, antes de hacer mi terapia, si yo me doy cuenta que hay un profundo autosabotaje, yo puedo tocar de vuelta como ciertos puntos en la mano sobre todo o sobre el cuerpo y pedir a la persona que dice una cierta frase. Y autosabotaje normalmente son frases que son dentro de nosotros que nos impiden a querer curarnos. Por ejemplo, no merezco curarme. No quiero curarme porque algo bien me tiene. Eso, el provecho de una enfermedad. Tal vez me da la atención que necesito. Entonces no voy a soltar mi enfermedad porque mi familia me da atención. Autosabotaje puede ser, no merezco, sin este problema no voy a ser feliz. Bueno, no sé, allá como hay un montón,
Él tiene todo un programa como de diferentes frases que me pueden afectar, que tienen que ver con mi autovalor, con mi seguridad, con que no tengo permiso, es como no merezco, o no siento ninguna gana de cambiar, o estoy como tan afectada que me niego. Entonces, esos son programas de autosabotaje que en mi punto de vista no son la cura completa de un tema o de un trauma, pero pueden ser como necesario de limpiar para que después mi terapia funcione bien. No sé si me hago entender. Sí, bueno, te cuento, dentro de la carrera no tenemos el tapping como tal. Hay algunas personas de aquí que saben un poco porque han tomado algunos talleres o algo, pero a nosotros nos encantaría que tú nos enseñes, quisiéramos que ya propongas cuándo vas a tener tus talleres para poder aprender todo esto. Bueno, yo doy diferentes talleres. Yo doy, en general, me gustaría enseñar lo que es NICE, que es la terapia que, en mi punto de vista, es realmente un tesoro, porque a pesar de que la persona tiene que venir 8 a 10 a 12 veces, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero digamos el pero es que sí hay que venir un tiempo, pero es una transformación completa de la persona. Eso entrenamos en seminarios de niveles o en módulos o anteriormente de la pandemia en formaciones hasta y a eso quiero volver, quiero dar formaciones de vuelta. Ahora, esos puntos, acabo de dar un curso el sábado pasado, qué pena que esta entrevista no fue como hace una semana, Antes. justo, sí, entonces a veces estoy como mini talleres, entonces allá enseño algunas joyas que son como pequeñas intervenciones, lo que en la kinesiología aplicada llamamos balance, que da equilibrio a un cierto tema, que puede ser el tapping, que son esos puntos LTE, que normalmente también enseño en corto, a veces también el test muscular, que es un trabajo súper chévere sobre una mini intervención que tiene que ver con los 5 elementos, pero es como de la constelación familiar, que me imagino que también todos han escuchado hasta ahora, que es como haciendo una vuelta con los 5 elementos, es como mágico que pasa con la gente. Entonces sí, a veces como doy mini cursos o mini talleres, entonces no sé, normalmente todo donde más hasta cronológicamente se puede encontrar, está en mi Facebook, que es Hadicha Yang Consultorio, o en mi webpage. Y estamos justamente haciendo agenda para el próximo año. Allá vienen una serie de cursos grandes y cursos chiquitos y eso también. Entonces, bienvenido Muchas gracias. sí. Ahí vamos a estar, entonces ya queremos aprender sobre NICE también. Aquí preguntan qué es NICE. Es un método de integración y control neural de Erickson. Ese también va con tocando los puntos o con golpecitos Ya, con... sí, no únicamente. NICE es muy complejo. NICE como de contenido tiene algunas cosas del cráneo sacral, de la osteopatía, de la quiropraxia, ¿cómo era? Occipital technique. Ay, ahora olvidé, la kinesiología aplicada, puntos neurovasculares, puntos neurolinfáticos, puntos de acupresión, puntos, incluye como una serie como de terapias en sí mismo, pero siempre con la idea de bajar la alerta, tanto emocional como físico, porque físicamente entramos como en una defensa, como un boxeador, cambiamos el físico, nos pongamos chueco, como en un paso como un boxeador. Y este patrón es invisible, pero NICE usa todo, es toda una serie de intervenciones como para bajar la alerta. Un método realmente completo.
un método completo y un poco un challenge, un reto para aprender, pero muy, muy, muy profundo. Los testimonios del consultorio realmente como da mucha gracia o conmueve. Qué interesante todo lo que hemos escuchado y me siento tan a gusto la noche de hoy porque hemos tenido más de 100 personas conectadas, así que es Wow. súper bueno. Todos vamos con esas ganas de buscar más información sobre los temas que nos has dado y lo lindo es que la próxima semana nos volvemos a encontrar. Ya, eso que ya casi como me da mucha alegría, les quiero invitar el jueves a las 7 de la noche. Quiero hablar sobre bienestar y salud. Y eso va un poquito a lo físico, pero más a quién somos de verdad. Y yo creo que es una charla capaz, muy interesante para que todos los que trabajamos en la salud, eso ya no es una terapia en sí, pero es una idea a dónde Ujú. quién queremos de vuelta a ser. Entonces, que sean bien, bien invitados a escuchar esta charla. El viernes voy a dar más bien un poco de historia de la kinesiología aplicada contando un poco quién es quién. Pero yo creo que el jueves la charla sobre bienestar y salud va a ser súper interesante. Muchísimas gracias, Kadicha, y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy.